Bien. Y en la clasificación se sigue una jerarquización taxonómica, en donde vamos de lo que es el dominio hasta llegarlo a la especie, ¿sí? Entonces tenemos los dominios y luego tenemos los reinos, ¿sí? Los filum, las clases, los órdenes, ¿sí? Y así se van agrupando, de acuerdo a las características de los organismos, hasta llegar a la especie. Entonces, en la taxonomía y en la clasificación se sigue una jerarquización taxonómica, ¿sí? Un grupo de especies va a formar un género, un grupo de géneros similares va a formar una familia y así sucesivamente. Bien. ¿Y cuáles son los sistemas de clasificación? Tenemos los sistemas de clasificación convencional y el sistema de clasificación molecular. ¿En qué se basa la clasificación convencional? En todas las características fenotípicas de un microorganismo, ¿sí? Entonces, dentro de las características fenotípicas podemos encontrar características ecológicas que se relacionan si tiene alguna relación simbiótica, la patogenicidad, la preferencia de hábitat, ¿sí? En qué hábitat viven, qué parámetros necesitan de temperatura, de pH, de oxígeno. Encontramos las características morfológicas, la forma celular, el tamaño de las células, la tinción, qué carácter gram presentan, el color, si generan algún pigmento, si tienen cilios, flagelos, la posición que tienen los flagelos. Bueno, de acá tienen todo un listado. Y dentro también tenemos de esta clasificación convencional las características fisiológicas y metabólicas de los microorganismos. ¿Qué metabolismo tiene? ¿Qué fuente de carbono? ¿Qué fuentes de nitrógeno utilizan? El tipo de nutrición, qué fuente de energía usan, si es orgánica, inorgánica, cuáles son los componentes de la pared, qué carbohidratos pueden fermentar, bueno, etcétera. Ahí tienen todo, ¿sí? El listado de las características fisiológicas, metabólicas, morfológicas y ecológicas que se pueden utilizar para clasificar a los organismos. En cuanto, por ejemplo, a la forma de las células, la forma de las células nos dice poco, en general, porque, bueno, pueden ser forma de bacilos, espirilos, cocos, pueden ser bacilos más gordos, más flacos, más largos, pero hay muchos microorganismos que pueden tener exactamente la misma forma y no quiere decir que sean la misma especie. Entonces la forma nos dice poco para clasificar. También tenemos las diferentes tinciones que se pueden utilizar, como la tinción Gram, que ustedes eso lo van a ver bien en los prácticos, tinción para detectar esporas, y el tipo de esporas, el tipo de esporulación que tienen, ¿sí? Si forman cápsulas también, el tipo de flagelación, si es polar, si es lofótrica, perítrica. Son todas las características morfológicas que pues, se pueden utilizar para clasificar los microorganismos, ¿sí? Y las pruebas bioquímicas, ¿sí?, son muy utilizadas para clasificar a los microorganismos. Se utiliza mucho en
cuando se evalúa, por ejemplo, la calidad de agua, calidad de alimentos, se utilizan mucho como pruebas de rutina para determinar la presencia de algunos microorganismos, como por ejemplo Escherichia coli. También se utilizan mucho en la parte clínica, porque son técnicas fáciles y son técnicas rápidas. Acá tienen un listado de pruebas bioquímicas, algunas las van a ver un poco más en práctico, dependiendo, bueno, en microbiología general la ven un poco más de pruebas bioquímicas, pero son bastante utilizadas en el laboratorio cuando se analiza, por ejemplo, la calidad del agua, la calidad de los alimentos, en la parte clínica, para identificar ciertos microorganismos. Y estas son otras pruebas bioquímicas, los sistemas API. Estas son pruebas que se compran. Bueno, dependiendo del objetivo que uno quiera, la va a utilizar o no, dependiendo de qué es lo que quiera ver. Y entonces estas pruebas API, hay distintas pruebas dependiendo del grupo que uno quiera determinar. Por ejemplo, esta API 20E, se utiliza para determinar microorganismos que pertenecen al grupo de las enterobacterias. Y entonces, acá por ejemplo, estas son todas las pruebas negativas y acá las pruebas son positivas. Esto viene como un polvito donde uno le coloca el inóculo y se hidrata, y uno esto después lo incuba, y bueno, sí, obviamente todo el protocolo que viene con estas pruebas. Uno trae el protocolo, cuánto ponerle, en qué temperatura incubarlo, cuánto tiempo, y cuáles son las pruebas positivas y cuáles son cómo da positivo y cómo da negativo. Fíjense que hay cambios de colores, ¿sí? Se ve claramente cuándo es positivo y cuándo es negativo. Eso obviamente viene todo en el protocolo de una compra, y viene todo cómo hay que hacer y cómo se lee, ¿sí? Bien. Estas otras pruebas bioquímicas para identificar microorganismos pertenecientes a estos géneros. Staphylococcus, Micrococcus y Cocuria. Bien. Y las pruebas serológicas también son muy utilizadas, mediante anticuerpos de fluorescencia, en donde se utiliza un anticuerpo marcado con fluorescencia. Este anticuerpo es generado en respuesta a estos microorganismos, en este caso los streptococos del grupo A, y entonces cuando se ponen en contacto estos anticuerpos con los streptococos, aglutinan y se puede observar la fluorescencia. Estos son muy utilizados, estos test, ¿sí? Por ejemplo, el test de embarazo que uno compra en la farmacia es una prueba serológica de anticuerpos con la hormona del embarazo. Son muy utilizados, y bueno, esos test que dan color muchas veces son estas pruebas serológicas. Bueno, esta clasificación convencional es muy utilizada, como les comentaba, para análisis de laboratorios de rutina, y funciona muy bien para determinar ciertos grupos de microorganismos. Se utilizan mucho en la microbiología clínica, microbiología de alimentos también se utiliza mucho, pero muchas veces cuando uno estudia microorganismos ambientales, estas pruebas no les sirven para identificar o determinar diferentes especies, ¿sí? En una muestra de suelo o en una muestra de agua.
Entonces ahí entra la clasificación molecular. Que la clasificación molecular se basa... Perdón, ¿sí? profe. Sí. Entonces, la clasificación convencional no se utilizaría tanto como para pruebas de suelo y de agua, es lo que dijo recién. Cuando uno quiere, por ejemplo, estudiar la diversidad que hay en el agua, la diversidad que hay en el suelo, no, tiene que ir a lo que es la parte molecular. Ah, bien. Ahora, cuando uno analiza la calidad de agua, ¿sí? Dependiendo del objetivo, ¿no? Son las clasificación convencional, obviamente cuando uno estudia un microorganismo o uno aislado y quiere identificarlo, ¿m? Porque piensa que puede ser una especie nueva, tiene que hacer todo, tiene que hacer prueba bioquímica, describirlo morfológicamente, fisiológicamente, molecularmente también. Pero cuando uno está estudiando la diversidad en un medio natural, las pruebas bioquímicas, ¿sí? La clasificación convencional no alcanza, ¿sí? Claro. Ahora, es muy útil, estas pruebas bioquímicas y serológicas se utilizan muchísimo y son muy útiles en la parte de microbiología clínica, ¿sí? Porque hay muchas pruebas desarrolladas para microorganismos patógenos o que puedan generar infecciones, y son muy utilizadas en los análisis de rutina de alimentos, de calidad de alimentos y de calidad de agua, ¿sí? Ustedes después lo van a ver en el práctico un poco a esto, ¿sí? Por eso yo lo paso un poco por arriba porque lo van a ver un poco más en profundidad en el práctico. ¿Sí? Gracias, profe. Este, hay muchos, como les comentaba, entonces cuando uno va al campo en ambientes naturales, ¿sí? Y está ya sea aislando un microorganismo de un ambiente natural, o, eh, o quiere estudiar la diversidad de ese ambiente, la clasificación convencional no alcanza para eso. Entonces, sí, ahí se utiliza la molécula de ADN. ¿Sí? Y hay muchos, y actualmente hay métodos mucho más avanzados, pero vamos a ver acá 3 métodos que son los más simples, los más utilizados, que es la composición de bases del ADN, la proporción de guanina y citosina, la secuenciación de nucleótidos y la hibridación de ADN. Primero vamos a repasar un poco, si se acuerdan, cómo es la molécula de ADN. ¿Se acuerdan más o menos cómo era? Una pentosa, un grupo fosfato y un nucleótido. Claro, ¿sí? Claro, ¿sí? Está formado por nucleótidos, una cadena de nucleótidos bicatenaria, que está formado por una pentosa, por un grupo fosfato y una base nitrogenada. Esa base nitrogenada puede ser adenina, timina, citosina y guanina. Esas bases nitrogenadas están dispuestas en una secuencia determinada en el ADN, ¿sí? No están dispuestas al azar, sino que están dispuestas en una secuencia determinada, ¿sí? En la cadena de ADN. Esas dos cadenas son complementarias, ¿sí? Que quiere decir que timina está asociada a adenina, citosina con guanina. ¿En qué se basa este método de composición de bases del ADN? Determinar la proporción de guanina y citosina que tiene, ¿sí? El ADN de ese microorganismo que queremos identificar, ¿sí? Se basa en que cada microorganismo, cada especie o cada grupo de microorganismos tienen una proporción de guanina y citosina determinada. Sin embargo, este método ya se ha dejado, si bien se realiza, cuando uno identifica microorganismos, se realiza como algo descriptivo,
se lo incluye como algo descriptivo, como una característica más descriptiva del microorganismo, no podemos utilizar este método para identificar, ya que hay muchos microorganismos que son muy diferentes, que están muy distantes, y sin embargo tienen similar proporción de guanina y citosina, ¿sí? Si ven acá, los procariotas varían entre estas todas. Esta es la variación de proporción de guanina y citosina que hay en su ADN. Esta es la proporción que hay en los animales, en las plantas. Entonces muchas veces un mismo género de microorganismo puede tener, sus especies pueden tener proporciones de guanina y citosina muy diferentes. Entonces no se utiliza, ya no se utiliza tanto para identificar, sino como una característica más del microorganismo.